¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, a este espacio de Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su palabra, que consiste en leer todos los días un capítulo diario de la Biblia. Quédate hasta el final, disfruta la lectura, también puedes compartir con tus contactos para seguir creciendo y expandiéndose el estudio de la Biblia en diferentes lugares. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar y hoy leeremos el capítulo número 3 del Evangelio de San Juan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la vida que nos das y el estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios del capítulo número 3. Habla acerca de un personaje, el líder Nicodemo de aquellos tiempos, maestros bíblicos de aquellos tiempos. Entonces dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era fariseo, era principal, era líder, era pastor, era teólogo, era maestro, respetados por todos aquellos en aquel tiempo. Qué interesante cómo se expresa la Biblia de este hombre llamado Nicodemo. Y entonces, ¿qué hizo este hombre preparado de mucho estudio? Bueno, dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoció el ministerio de Jesucristo. Él no dudó. Él sabía que era un enviado de Dios. Por eso él lo buscó, porque quería estar cerca de él. Lo interesante es que él lo buscó en la noche. Algunos comentaristas dicen que lo buscó en la noche para que no vieran sus colegas, sus amigos o otras personas diciendo que se está juntando con Jesús, porque aquellos sus colegas no toleraban a Jesús, le tenían envidia, estorbaban el ministerio de Cristo. Otros dicen que porque no había tiempo y la única forma era de invitarlo en la noche para platicar con toda tranquilidad, con toda calma, sin interrupciones normales en ese día. Así que lo importante es que él buscó a Jesús. Jesús es el que... Mire, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tú tienes la oportunidad de dejarte encontrar por Jesús. No importa si es noche, no importa si es mediodía, no importa la circunstancia, pero tú busca a Jesús. Entonces dice él que esa noche buscó a Jesús para poder platicar de una forma tan tranquila, en la soledad de la oscuridad, en la tranquilidad de la noche. Abrió su corazón a Jesús. Y entonces dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él le está diciendo de un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo entendió de otra forma. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba pensando que estaba hablando del nacimiento físico, biológico, sino que Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual que tú y yo necesitamos, porque ya nacimos, venimos de mamá nos tuvo en el vientre durante 9 meses, algunos tal vez menos, pero hemos nacido. Pero nacemos con una tendencia al ser el mal. Necesitamos un nacimiento poderoso, un nacimiento del Espíritu, y es lo que Cristo le está enseñando a Nicodemo.
Nicodemo no entiende, se queda perplejo y entonces dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de un nacimiento espiritual. Y esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que hemos nacido en la carne, pues somos de la carne. Pero hay un nacimiento espiritual que necesitamos todos los días. Es el nacimiento por el poder del Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo. De eso le está hablando el Señor Jesucristo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el poder del Espíritu es el que le da a ese hombre el nuevo nacimiento, el toque, pues. Y entonces dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? No entendía, siendo él el maestro, el teólogo de aquel tiempo. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y todavía no sabes? Es decir, Nicodemo no entendía de este nuevo nacimiento. Y muchas veces nosotros no hemos entendido las cosas espirituales. Por lo tanto, necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Las cosas espirituales son espirituales. Y entonces dice, Jesús le reprocha y dice, siendo tu maestro, ¿no entiendes? Jesús entonces dice la palabra de Dios, dice versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, tenemos que estar preparados para entender las cosas celestiales a través del poder del Espíritu Santo, de la humildad que nosotros debemos de tener. Porque si no, no lo vamos a entender. Nicodemo le hacía falta nacer espiritualmente. Y esto nos pasa a muchos a nosotros que llevamos tal vez dentro de la iglesia años. Tal vez no hemos entendido las cosas espirituales, no hemos nacido de nuevo. Y entonces nos hablan de las cosas espirituales y las tenemos por cosas livianas. Y entonces dice ahí la palabra del Señor, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entiende Nicodemo que para lograr la salvación Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no puede llegar al cielo. Jesús tuvo que venir a este mundo para restaurarlo. Él tomó la decisión de venir a este mundo oscuro porque no podíamos nosotros subir al cielo. Ahora subiremos al cielo, pero por el poder de Cristo, porque Él ya nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario. Así que podemos entonces, cuando Cristo venga, levantarnos e irnos al cielo con Él. Pero no por nosotros, por la gracia y poderosa de Cristo Jesús que está hablando aquí. Entonces dice, por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La única forma de subir al cielo es viendo a Cristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y así que a través de Él fue levantado para que todos aquellos pudieran ser salvos. Y entonces dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Cristo y no solamente creer, nacer de nuevo y hacer lo que Él nos indica en su palabra. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna. Ahí está el texto, tener vida eterna. ¿Por qué? Todo aquel que en Él cree. Entonces no se pierda. El deseo de Dios más grande en su corazón es que tú no te pierdas. Que tú no seas destruido, sino que tú tengas vida eterna. Entiende esto. Por eso tienes que cambiar. Tienes que dejar cosas de este mundo que nos atan y nos aferran a este mundo. Algún vicio, alguna situación que nos hace separar de Dios. Solo el poder de Cristo puede hacerlo. Por eso entonces viene el versículo tan importante que si se perdiera toda la Biblia, pero permanece este versículo, hay suficiente salvación. ¿Sabía usted eso?
el versículo 16, pues viene en el contexto de que Jesús le está hablando a Nicodemo de la importancia de las cosas espirituales, de la importancia de nacer. O sea, no vamos a vernos a nosotros como carnes, no, tiene que ver a Jesús. Por eso ahora Jesús le está diciendo a él, es necesario ver las cosas celestiales, las cosas espirituales. Las carnales ya la conocemos y las carnales nos llevan a la perdición y nos llevan a la desgracia. Las cosas espirituales nos llevan a la vida eterna. Y entonces Jesús le explica a Nicodemo la gran importancia de que Él vino a este mundo y te explica ahorita en este instante a través de su palabra por qué vino a este mundo. Y ahí está la respuesta, versículo 16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera el amor de Dios es tan grande. Un amor incondicional, amó al mundo y dio a Jesús con el objetivo de que tú y yo seamos salvos, con el objetivo de darnos la vida eterna. Entiende esto, por favor. Nosotros a veces estamos conformados a vivir aquí, si acaso 70, 80 años, si acaso estamos saludables, podemos llegar hasta, pero con esfuerzo y con trabajo, pero el promedio de nuestra vida es eso. ¿Por qué tenemos que conformarnos a esto cuando Dios nos ha dado vida eterna a través de Cristo? Por eso Dios no quiere que tú te pierdas. Si tú te pierdes, es por tu propia decisión. Cristo ha hecho todo, ha dado todo, ha preparado todo. Vino a este mundo, murió, resucitó y está en el cielo, está intercediendo, te está llamando. Quiere pasar la eternidad contigo. Pero muchas veces te aferras a este mundo por unos cuantos miserables años de tristeza y de dolor que vivimos, de enfermedad, de inseguridad, cuando Dios tiene algo eterno y maravilloso. Jesús le está explicando a Nicodemo el gran valor que tiene un alma que tú tienes delante de Dios. Y le está diciendo a Nicodemo, no importa aunque tú seas el estudioso de Israel, tú también tienes el derecho de la salvación. Y entonces el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Reafirma la misión de Cristo. O sea, vino a salvar, no vino a condenar. Y Jesús no te condena. Por ahora te muestra su gracia y su misericordia. Claro que va a llegar ese momento, pues, de condenación, pero ya han pasado oportunidades. Y entonces cuando llegue ese tiempo, pues habrá sido demasiado tarde, pero ya se te habló, ya se nos habló, ya se nos enseñó, ya hizo el Señor Jesús todo para que tú seas salvo. Porque aquí dice, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar. Esta mañana entiende que Cristo viene para salvarte. Y aún en su segunda venida viene a rescatarnos para llevarnos a un lugar donde no hay pecado. Y entonces el que cree, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y claro, dice la Biblia, la mayor condenación del mundo y de todos los habitantes es amar las tinieblas. Jesús es la luz. Lámpara es a mis pies su palabra. La palabra de Dios es la luz. Pero el hombre es necio y es terco en amar las tinieblas de este mundo e ir tras las cosas de este mundo, y entonces lleva a la condenación. Esto es tan sencillo. Amar las cosas de este mundo, las tinieblas de este mundo, nos lleva a la condenación. Amar a Jesucristo, aceptar y vivir para Él, nos lleva a la vida eterna. Y es lo que nos enseña en este capítulo
la importancia del gran amor, la dimensión del gran amor de Dios y cómo tú, como yo, como seres humanos, cómo respondemos a ese llamado o a esa demostración de amor. Mire lo que dice. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras. Sus obras son hechas en Dios. La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo. Es Jesús. Por eso dijo que si yo no fuera levantado, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando levantamos a Cristo, cuando anunciamos a Cristo, hay bendición. Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba. Él comenzó su ministerio, Él fue bautizado y después Él bautizaba, dándole al bautismo la importancia. A través del bautismo de decir, acepto, soy bautizado por el fuego del Espíritu Santo, estoy naciendo de nuevo a una vida en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y esto tiene que ver con un nuevo nacimiento. Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Algunos estaban confundidos, otros lo hacían a propósito para entorpecer los dos ministerios, para confundir a la gente en cuanto a los dos ministerios. Por eso ellos hacen esto. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan le dice, es la persona que yo proclamé que viene detrás de mí. Y viene con el poder del cielo y nadie lo puede quitar. Y entonces vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él vuelve a reconocer a través de su humildad, de decir que solamente era una voz que preparaba el camino del Señor. Entonces no se engancha para entorpecer el ministerio, Él se mantiene con esa decisión desde el principio, Él no cambia, Él es firme con su misión. Y entonces el que tiene la esposa es el esposo, más el esposo del amigo es el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues es mi gozo está cumplido. En otras palabras, Juan se sentía gozoso, alegre de escuchar que Jesús bautizaba, de escuchar que Jesús sanaba, de escuchar que Jesús perdonaba, de escuchar que Jesús también predicaba del Evangelio eterno. Dice él, mi gozo está completo. Aunque muchos se iban con Jesús, él dice, finalmente cumplí mi ministerio, preparé el camino del Señor y me siento feliz, me siento gozoso. Cada cristiano en la iglesia debiera de sentirse gozoso, no importa los años que lleva dentro de la iglesia. Debe ser un gozo, una alegría y no tener envidia de que aquel es nuevo y comienza a tener liderazgo en la iglesia y él se opone y ves que lo están banqueando y es que él ve como, hermano querido, a veces nuestra misión tiene que cumplir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¡Qué ejemplo de Juan! Entonces, a pesar de que querían ponerle en mal, por eso dice la palabra, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¡Qué humildad de parte de nuestro Juan el Bautista para cada uno de nosotros, querido amigo! Esta humildad debe de enseñarnos a nosotros también. El que viene de arriba, él dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos vosotros. Versículo 32 dice, y lo que vio, oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe tus testimonios es el que atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios da conforme con toda grandeza para aquel que es humilde, para que pueda pregonar la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo
y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida. Resumen aquí, terminando, cerrando este párrafo con este hermoso versículo, hablando de la plática con Nicodemo. Entonces dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está con él. Es tan clara la palabra del Señor. ¿Quieres tener vida eterna? Abraza a Cristo, abraza el Evangelio de Cristo. Sé parte de este Evangelio hermoso de Cristo Jesús. Aférrate a Jesucristo, compra la verdad y no la vendas. Porque si tú y yo no tenemos al Hijo que es Cristo, ¿qué nos espera? Destrucción, juntamente con el enemigo, juntamente con aquellos que le han dado la espalda. Entonces seremos exterminados, juzgados, y Dios no está más con nosotros. Qué privilegio entonces tener al Hijo. Dile esta mañana, Jesucristo, te quiero tener en mi vida por siempre y para siempre. Ayúdame a ser humilde y ayúdame a testificarte y ayúdame a levantarte en alto, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bendición la palabra del Señor! Esta mañana Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada oyente, cada petición, cada necesidad, por favor. Los ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado el capítulo número 3. Mañana veremos el capítulo número 4. No te lo pierdas. Activa las notificaciones, las campanas de notificación, la campanita de notificación para que te avise, porque muchos se les olvida y entonces ya no se les recuerda. Active usted la campana, suscríbase y entonces llegará la notificación. Bendiciones.